Yo quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, estoy educado por el pueblo argentino con sus riquezas y sus contradicciones. Heredé todo. Toda mi educación en la escuela pública, toda, y la escuela pública de aquel tiempo en Argentina, gran escuela pública. Ahí en la calle Varela estudié yo. Y después el industrial lo hice en la escuela pública también, y la universidad la empecé en la universidad pública, pero ya entré al seminario después. O sea que toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mi familia migrante que enraizó incluso políticamente en la ciudad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina, es mi patria. Yo quiero agradecer a mi pueblo. Yo quiero agradecer a mi pueblo porque me educó el pueblo argentino. Yo soy argentino, estoy educado por el pueblo argentino con sus riquezas y sus contradicciones. Heredé todo. Toda mi educación en la escuela pública, toda, y la escuela pública de aquel tiempo en Argentina, gran escuela pública. Ahí en la calle Varela estudié yo. Y después el industrial lo hice en la escuela pública también, y la universidad la empecé en la universidad pública, pero ya entré al seminario después. O sea que toda mi educación se la debo a Argentina, a la escuela pública argentina, a la sociedad argentina, a mi familia migrante que enraizó incluso políticamente en la ciudad argentina. Estoy muy agradecido a Buenos Aires, a la Argentina, es mi patria. Yo quiero Salud. Buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a arrancar en el día de hoy con la materia básica. Esta sería la anteúltima de lo que es, vimos materias fundamentales, doctrina y teoría de la acción política, juntamente con conducción política. Y después lo que fue mística del movimiento peronista con historia del peronismo relatada por Eva Perón.
Entramos ahora en la fase central, que es el módulo central, que son las materias básicas. Vamos a hacer un raconto de lo que vimos en los principios básicos de doctrina. Vimos la doctrina peronista o justicialismo, filosofía peronista, sociología peronista, y hoy vamos a ver política peronista. Y por último nos queda economía peronista como para concluir con las materias básicas. Y ya después cerramos el ciclo con las materias complementarias que nos van a quedar organización peronista, técnica peronista del adoctrinamiento y realizaciones peronistas. O sea, estamos a la mitad del ciclo. Yo, la verdad que en el día de hoy había pensado, bueno, como el lunes pasado no nos vimos y el antepasado tampoco, por respeto a lo que ocurrió hoy con el Papa Francisco, había pensado en suspender, pero después dije, no, qué mejor honor para Francisco, el Papa Francisco o el Cardenal Bergoglio, siendo un argentino, siendo el Papa peronista, como se le decía, de que desde aquí, humildemente, desde la Escuela Superior Peronista, podamos dedicarle esta prédica, dado que él, bueno, él se formó con la doctrina nacional justicialista y la doctrina nacional de la doctrina de la Iglesia, y bueno, qué mejor que dedicarle al Papa Francisco la clase de hoy, el encuentro de hoy, la lectura de hoy, que un conjunto de compañeros de diferentes partes de las provincias argentinas, hoy nos encontramos a leer la doctrina. Porque también es importante, esto queda grabado y aclararlo en el sentido de que nosotros somos peronistas, somos ciudadanos primero y principal, somos compañeros de diferentes partes del país, de diferentes unidades básicas. No somos dirigentes, sino somos pueblo, somos de las bases, predicadores de la doctrina. Y bueno, el Papa era un predicador también. Para mí, hoy a la mañana, cuando arranqué temprano y me encontré con la noticia, por allá un compañero decía, hemos perdido el que lleva la voz de los humildes. Y sí, hemos perdido el que lleva la voz de los humildes en la mesa pequeña del poder internacional. O sea, porque era una voz que se hacía sentir en el poder internacional. Hoy ya no está. No sé, veremos qué nos depara el destino a la humanidad, incluso con toda la voracidad que se adviene y se ve, y esa cosa de querer destruir todo a través del odio, ¿no? Bueno, compañeros, desde la Escuela Superior Peronista, por Juan Domingo Perón, política peronista. Vamos a comenzar. A ver, ahí hay que admitir a un compañero. No, está bien, no hay que admitir a nadie, entonces. Perfecto. Bien. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Su política, decía el general Perón, la política es fundamentalmente acción, ejecución, cuando el obrar del hombre se propone no un objetivo individual o parcial, sino un objetivo que se refiera al bien de la comunidad y su gobierno. Estamos en presencia de una acción política. El obrar político es, pues,
aquel que se relaciona de algún modo con el gobierno de la comunidad y se propone su bien. Nuestra materia política peronista tiene fundamentalmente como objetivo conocer el pensamiento político de Perón, restablecer sus principios de gobierno y analizar su doctrina y sus realizaciones políticas en orden al bien común de la nación argentina. Bien, aclaro esto, que nosotros hemos, a este taller doctrinario, lo hemos llamado taller de lectura, porque intentamos volver a la fuente original del general Perón. O sea, cuando Perón se despide, días antes del balcón, dice que el único heredero es su pueblo, y justamente la herencia que él nos deja es toda su literatura, su doctrina extraída del pueblo, como el Papa Francisco, que recién acaba de decirlo en este mensaje que yo acababa de pasar, que a él lo educó el pueblo argentino. Y sí, claro, porque se extrae desde el pueblo argentino todo ese don de argentino, ese don de persona. Y lo educó el pueblo argentino y se formó el pueblo argentino. Y es de buen argentino ser agradecido cuando uno, gracias a ese pueblo, gracias a ese Estado argentino, tiene la posibilidad que no hay en otros países, como incluso países limítrofes, poder estudiar de manera gratuita en la escuela pública. Hacer un primario, hacer un estudio secundario, hacer un estudio terciario, un universitario, realizar posgrados, doctorados, todo en las universidades públicas, lo brinda el Estado argentino, lo paga el pueblo argentino, lo pagamos el pueblo argentino. Esas chances, esas posibilidades no hay casi en ningún país del mundo. Son muy pocos los países del mundo en los cuales se puede realizar esta justicia social, si se quiere. Entonces, ¿cómo no vamos a ser agradecidos como lo agradece el Papa Francisco, siendo un grande, con tanta humildad, y agradecerle al pueblo su educación, su formación? Política y politiquería, acá nos dice el general Perón. La politiquería se diferencia de la política, precisamente en que mientras esta es un medio, un arte y una virtud al servicio de la patria. La politiquería es una deformación viciosa de la política, que sirva a intereses personales o partidarios, anteponiéndolos a los comunes. Creo que esto, más claro, echarle agua a lo que estamos viviendo en estos tiempos, a lo que adviene, a las peleas, a los vedetismos, a las partidocracias, a hablar de las personas, no hablar de las ideas, lo que venimos arrastrando desde hace casi 1 o 2 décadas, este tipo de pelea de dirigentes con el tema de lo partidocrático, olvidando de que somos un movimiento nacional, que debemos volver al movimiento nacional. Vamos a desarrollar el ámbito de la politiquería. ¿Son las luchas personales o de partido? Las ambiciones mezquinas, claro, sí, totalmente. Los intereses egoístas, los enfoques unilaterales, sin pensar en el conjunto, pensar en el colectivo. Las cuestiones unipersonales, horribles son en la política. Los sectarismos, los pasionismos y obviamente lo que hoy llamo el PO, pero no el Partido Obrero, el Partido Oportunista. O sea, aprovechar las confusiones y las oportunidades para ver si puedo de alguna manera encontrar algún puestito, un carguito, un trabajito, a ver si la política de alguna manera me puede salvar. O sea, ¿dónde quedó lo de primero la patria, después el movimiento, después los hombres? Entonces,
es ahí donde valoramos estos encuentros de lectura para volver a la fuente original. Dado que todo lo que se dice y queda grabado en este taller no es cuestión e invento de ninguno de los que participamos. Ninguno de nosotros, todos los que participamos, simplemente con mucha humildad y con mucho respeto, leemos a Perón, volvemos a la fuente, porque queremos formarnos. Formarnos para ser buenos seres humanos, buenos militantes, buenos compañeros en la unidad básica donde nos desarrollamos. Política y politiquería. Ahí desarrolla un poquito más y profundiza el general Perón. La política solo tiene una preocupación, el bien de patria y un quehacer, construir su grandeza y su felicidad. La politicaría, en cambio, tiene multitud de preocupaciones, tantas cuantos son los egoísmos y las miserias humanas, y se diluye en infinidad de quehaceres intranscendentes e insignificantes. La política es una actividad noble y benéfica. La politiquería es un vicio peligroso y nefasto. La política cumple una función rectora en la comunidad y sirve al pueblo. La politiquería, por el contrario, perjudica a la comunidad, se sirve del pueblo. Totalmente de acuerdo. Miren, la herramienta, en realidad, cuando los medios masivos de desinformación trabajan desde hace ya muchísimo tiempo, denostando la palabra política. ¿Por qué? Porque es la única herramienta en democracia que le queda a nuestra comunidad para organizarse. La política es organización, es organizarse. Organizarse, ya sea en nuestro hogar, para llevar adelante las políticas hogareñas y llevarnos bien como familia e ir adelante y buscar el progreso, educando a nuestros hijos o viendo cómo nos desarrollamos en el sitio donde vivimos. También la política es organizar en la unidad básica un objetivo, no sé, pintar su frente, barrerla, hacer una obra de envergadura en la ciudad que está haciendo falta para todos los vecinos. Para eso hay que organizarse. Bueno, eso es lo que intenta el enemigo de que la política, mucha gente hoy te diga que no quiere saber nada con la política, que es basura, que aquello, que lo otro. Comentarios de politiquería. Entonces, a mí sinceramente me duele y me lastima muchísimo cuando escucho ese tipo de comentarios y rápidamente intervengo para poder de alguna manera encuadrar a ese vecino y explicarle que no es así, que su postura es una postura que se reitera en los medios y que la gran mayoría de las personas salen a repetir como un loro, como un parlanchín. Que a veces en política hay que ser serio y hay que pensar y hay que ser prudente cuando uno va a brindar un aporte o una idea ante público o ante un montón de compañeros. Hay que presentar lo que mejor salga del corazón, hay que presentarlo, pero tratar de decirlo con mucha seriedad y con mucho análisis. Es algo muy serio hacer política. No es algo de vicio peligroso o algo nefasto, sino es algo noble y es algo que va hacia el beneficio de toda la comunidad. Eso es muy importante, compañeros y compañeras, de que lo tengamos presente. Por eso hoy el desarrollo de esta materia básica política peronista. Perón precisa en 3 grandes trazos la semblanza de verdadero político. Primero, el conductor no lucha nunca en forma personal. Él lucha por una causa. Nadie que conduzca debe olvidarse de que él es un luchador de una causa
no de su persona. Segundo, el conductor debe saber en política que él trabaja para los demás. El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos. Me tomo un mate. ¿Por qué si se obsesiona con su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás? Y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco para que los demás lo abandonen. Él. Clarísimo. Perón precisa en tres grandes trazos la semblanza del verdadero político. Y ahí va lo tercero. El error de enfoque y de penetración del aspecto político de la nación está en no mirar en grande la política. Ella no se puede mirar en pequeño porque es actividad integral. Todo está comprendido por la política y quien no abarque el panorama y mire solo un sector por un pequeño agujerito, no podrá hacer nada en política. Claramente, ¿por qué vamos fracasando, no? O por qué fracasan cantidades de dirigentes. No se comprende la política si no se tiene un panorama de la unidad integral de la política, que es universal e indivisible. ¿Vieron cuando yo les decía en sociología política que el militante, para ser, incluso hemos enviado una definición del encuadramiento político y cómo el perfil del cuadro político dentro de lo que es una unidad básica? Una de las cosas principales hay que estar bien informado, de buena fuente, y toda la información que uno obtiene, chequearla, y siempre estar a la vanguardia, estar en cuanto a lo que está pasando en el mundo, estar permanentemente mirando lo que ocurre en el mundo, en el globo terráqueo, en la política internacional. Por eso nosotros hablábamos de una política pendular en la doctrina, justamente porque el péndulo se desplaza, no hacia la izquierda y hacia la derecha, como dicen, se desplaza de acuerdo al contexto que manejan las mayorías en el globo terráqueo. Entonces se desplaza, se corre el péndulo. Por eso es una política pendular, pero solamente para lo comercial, para lo que le conviene, en este caso, a la Argentina, en cuanto a su soberanía política, en cuanto a su independencia económica y en cuanto a su justicia social, para poder obtener beneficios para un pueblo. Por eso lo de pendular. Acá nos dice Perón en soberanía política. Es el principio fundamental político que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, derechos, que son los derechos de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo, que es la democracia, clarísimo, que hoy lamentablemente estamos avanzando y yendo hacia cualquier cosa menos una democracia. Y respetar la soberanía de la nación, es la libre determinación de los pueblos. Miren, compañeros, en cuanto a soberanía, lamentablemente hemos perdido esa bandera y deberemos luchar para recuperarla, porque hemos perdido soberanía en varios aspectos. Soberanía política, soberanía territorial. Hemos perdido hasta en la soberanía alimentaria. Hemos perdido hasta en la soberanía en que tendríamos el derecho al tema de la salud. Miren, hoy el industricidio a nivel nacional nos está dejando prácticamente sin soberanía política. Todo lo que está ocurriendo. En cuanto a soberanía alimentaria, desde hace ya más de 2 décadas al pueblo argentino y al nivel globo terráqueo, las industrias alimenticias nos dicen qué es lo que con qué tenemos que alimentarnos. Todos los procesados que hay a nivel industria, todo es lo que
a la larga o a la corta, nos enferma. Y los mismos dueños de esas alimenticias hoy son dueños de los laboratorios. Primero nos enferman y después nos venden los medicamentos para seguir manteniéndonos no enfermos, no para curarnos. Hemos perdido la soberanía. Entonces, la única manera de recuperar la soberanía es volviendo a la fuente. Volviendo a la fuente. Miren, yo parezco, quizá les voy a parecer antiguo en esto, pero lo mejor que puede haber uno para tener soberanía es poder, si alguno tiene la suerte en su casa de tener unas macetas, un pedacito de tierra, poder sembrar y cosechar algunas cosas. Poder tener algún gallinero, o sea, y volver incluso también a poder al tema de la herboristería, de poder de alguna manera calmar las ansiedades, no con ansiolíticos y pastillas y pastillas. Hoy vamos al doctor y es lamentablemente un recetador. Para todo una pastilla. Voy a un médico, una pastilla. Voy a otro, una pastilla. 20 pastillas en el día. En vez de curarnos, nos siguen manteniendo enfermos. Entonces, eso es pérdida de soberanía, compañeros. Entonces, prácticamente, volviendo a lo que es la doctrina nacional justicialista, podemos de alguna manera empezar a recuperar con los vecinos y con las vecinas, en la reunión, en la unidad básica, empezar a tocar muchos temas que nos harían, de alguna manera, poder volver a recuperar la soberanía en el tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Soberanía integral. No podemos aceptar que en nombre de los intereses del continente se nos quiera interferir en nuestra economía interna y en nuestra política externa. El pueblo argentino no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden interno. Esto lo decía Perón. Hoy es lo que nos está ocurriendo. Bueno, él lo dijo en el 2000, unidos o dominados. Bueno, saquen sus propias conclusiones, compañeros. Por eso estamos levantando las banderas de la doctrina para ver si de algún momento nos podemos liberar de todo esto. Dentro de los límites de nuestro país, la República Argentina hace lo que ella quiere. Estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por el continente, pero siempre que se respete nuestra soberanía integral. Vamos a desarrollar la soberanía integral. A ver, la República Argentina no mandaría un solo argentino armado fuera del continente por una causa de conquista. Es verdad, jamás. Jamás se le ocurrió a nadie enviar tropas a ir a adueñarnos de un territorio que que no pertenece a nuestro país. Nunca. Pero hay países que sí lo hacen. Y ustedes saben muy bien quiénes son los que lo hacen. Que resuelven todo matando. Nosotros lo nuestro es una revolución en paz. Es sencillo. Pero no quedaría un solo argentino que no pelease si fuese atacada en su territorio, en su soberanía o en su dignidad. Es una cosa que llevamos en la sangre y si yo, presidente de la República, ni hiciese respetar eso, los mismos descamisados que ahora me vivan y me apoyan, al día siguiente me echarían y con toda razón. Y sí, en ese momento sí, porque Perón había logrado la conciencia social. El hecho de trabajar después de la revolución del GOU, del 43 al 45, y después del 45 en adelante, desde la Secretaría de Trabajo, él realizó una tarea de encontrarse con los diferentes pueblos y encontrarse con los diferentes sindicatos y hablar con los trabajadores, escuchar directamente la voz de los trabajadores. Y ahí es donde él tenía el verdadero panorama y sabía, por eso él de ahí extrae la doctrina. La doctrina se extrae de su pueblo, del propio pueblo, la extrae, la realiza y la plasma. Y de ahí, al escuchar a los trabajadores, pudo empezar a brindarles soluciones a través de los proyectos y los planes quinquenales. La materia de realizaciones peronistas, que la vamos a ver, que es la anteúltima.
Acá dice Perón, por eso en el orden internacional queremos la misma verdad, lealtad y sinceridad que en los demás órdenes de la vida de relación entre los países. Soberanía integral. No hay soberanía política sin libertad económica. Atenti acá con esto. Por otra parte, no es posible considerar que un pueblo es políticamente soberano cuando en su seno hay hombres privilegiados y hombres explotados, que es lo que está ocurriendo ahora. No puede ser libre un pueblo cuya inmensa mayoría de hombres es de esclavos. Del mismo modo que no puede ser jamás sojuzgado un pueblo de hombres libres. Miren, yo soy comerciante, recorro mucho el área donde yo vivo, me desarrollo, camino mucho, converso mucho con vecinos, vecinas, comerciantes, de todo. Me encuentro con gente y el hecho de ser un militante me lleva a la charla continua con la gente. He visto que hay personas que en otras etapas tenían un solo trabajo. Hoy, muchas de ellas, pero muchas, muchas me dicen, tengo 3 trabajos. ¿Cómo? Sí, tengo 3 trabajos. Salgo de uno, corro y entro al otro. Y después hago changas en donde yo vivo, o vendo algo, o reparo algo. O sea, si prácticamente estamos, si estamos en esa tesitura, estamos esclavos. Porque una persona no tenga tiempo para desarrollar el ocio, hacer un deporte, disfrutar de su familia, e ir al cine o ir al teatro a ver cultura, a aprender o tener un tiempo para poder estudiar algo extra. Bueno, sinceramente ahí nos damos cuenta de que, bueno, es un pueblo que está siendo sojuzgado, que no es un pueblo de hombres libres. Y miren qué interesante esto. La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres, y frente a esa libertad ningún poder de la tierra puede prevalecer. Bueno, vaya frase, ¿no? Hoy que viva la libertad. Viva Perón, carajo, viva la libertad de morirse de hambre. Respetar la soberanía de los ciudadanos, derechos de los ciudadanos. Se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos son iguales ante la ley y se creyó asegurar esa igualdad, dando a cada uno la libertad de proceder por su libertad y contra la libertad de los demás, en nombre de una igualdad que desde ese momento resultaba desigualdad. Y dice Perón, creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización, compensando las debilidades naturales de un sector, con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros sectores de mayor influencia o de mayor poder económico. De ello surge la necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con derecho mínimo. Bueno, eso es justamente buscar en un buen programa de gobierno la distribución y la equidad para todos y la igualdad, donde dice nuestra marcha peronista que reine la igualdad. Bueno, eso hoy lamentablemente tampoco se está cumpliendo. Para que el hombre no esté sometido a abusos de otro sector más poderoso e influyente, ahí Perón lo está explicando en la nueva Constitución del 49. Esa es la razón fundamental de instituir dentro de nuestra Constitución derechos mínimos que aseguran la posibilidad, derechos mínimos que aseguran la imposibilidad de la repetición de un fenómeno natural en nuestros tiempos, la explotación del hombre por el hombre sin tener como compensación un derecho que le asegure un mínimo de felicidad, a que es merecedor desde el momento en que vive dentro de una sociedad organizada. Claro, cuanto más desorganizada esté nuestra sociedad, más infelicidad va a tener nuestro pueblo.
Eso ha traído la incorporación de los derechos especiales del trabajador, de la familia, de la ancianidad, los derechos de la educación y la cultura, algo que hoy se está rifando. Nuestra política, mi política, desde hace mucho tiempo es una sola y la he enunciado en muchas oportunidades. Esa política es, dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra organización institucional, asegurar a los grupos más débiles de la población la posibilidad de una forma que garantice integralmente sus derechos. Este enunciado, así brevemente, parecería una cosa sin mayor importancia, pero pensamos lo que decía el inmortal Hernández cuando escribió el Martín Fierro. La justicia es una cosa semejante a la tela de araña, donde los bichos chicos quedan prendidos y los grandes rompen la tela y la pasan. Vaya gran verdad. Lo que nosotros queremos es que esos elementos colocados dentro de nuestra sociedad en posición de no tener las fuerzas que poseen los poderosos por su situación material, no tengan la posibilidad de romper la tela, pero sí de obligar a los grandes a que queden también prendidos en ella. Por esa razón, dentro de nuestro orden interno, hemos creado los derechos del trabajador y no comprendo cómo algunos piensan que son dedicados solo a los obreros o a los operarios de cualquier naturaleza, pues esos derechos comprenden a todos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, y desde el más poderoso capitalista hasta el más poderoso de nuestros artesanos. Nunca lo leyeron a Perón, incluso nuestros empresarios, nuestra burguesía nacional, siempre creyó todo lo contrario. Quizá hoy, si se encontraran con nuestra doctrina, el proceder no hubiese sido tan egoísta. Lo que ha querido con esos derechos es que se igualen los débiles con los fuertes. Única manera de compensar ese extraordinario desequilibrio que nuestra sociedad viene observando, ver como cierto lo que es incierto y como real lo que es irreal. Y los que, por carecer de todo, no tienen la posibilidad de proceder de tal manera. Totalmente. Respetar la soberanía del pueblo, la democracia. Los derechos políticos son aquellos que aseguran al pueblo su participación libre y activa en la vida pública nacional y en el gobierno. Una democracia lo es verdaderamente cuando esos derechos no solo son reconocidos y respetados en su integridad, sino cuando pueden ser ejercidos libremente por todo el pueblo, sin exclusiones, sin privilegios. El peronismo ha realizado por primera vez en nuestro país ambas condiciones. Ese es, sin duda, uno de sus mayores méritos. Afirmar y haberlo ejecutado como fundamento de la democracia, la expresión del pueblo en comicios libres. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Esta afirmación fundamental de Perón constituye la primera verdad del peronismo. Fundamental, compañeros y compañeras, lo voy a reiterar siempre, en la unidad básica, movimiento político, agrupamiento político, donde se desarrollan, hagan el tiempo en las veces que se encuentran, no sé si se encuentran 1, 2, 3 veces por semana, no sé qué tiempo le dedican a la unidad básica, si le dedican 2 horas, 3 horas en la presencialidad, dediquen 30, 40, 50 minutos a las verdades. Los compañeros deben manejar, en principio, las 20 verdades del peronismo y saber aplicarlas. Es de buen peronista saberlas y aplicarlas en la vida común, cuando ustedes mismos se desarrollan en los ámbitos que se desarrollan, sea en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, cuando van a jugar al fútbol, cuando van a hacer un deporte, pero hay que aplicarlas. O sea, nuestra filosofía de vida como peronistas es que, o sea, si hablamos como peronistas, que nuestras acciones también sean peronistas.
brindando siempre el ejemplo a los compañeros militantes y a la familia, sobre todo. El carácter democrático en un régimen político no surge de las teorías o de la literatura política, sino de la realidad. Es el examen de lo que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende, lo que nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático. Por consiguiente, pese a todo, el impresionismo de las formas exteriores no es democrática una nación cuyo gobierno está al servicio de una minoría, por más poderosa que sea de ciudadanos. Bueno, hoy, actualmente, 2025. ¿Cómo se realiza la democracia peronista? La democracia auténtica, afirma Perón, consiste en que la voluntad del pueblo aparezca reflejada en todos los poderes de Estado. Conforme a este principio, el segundo plan quinquenal establece que el Estado desarrollará sus organismos auxiliares, dando intervención progresiva en sus tareas a las organizaciones nacionales del pueblo, en sus tres sectores básicos, social, económico y político, como elementos esenciales para la conducción integral del país y con el objeto de que el gobierno pueda actuar haciendo efectiva y racionalmente lo que el pueblo quiere. Principios y objetivos. Política peronista. Las bases que orientan y determinan toda acción peronista en materia de política internacional son la igualdad jurídica en los estados, el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. La Argentina, sus gobernantes y su pueblo reconocen y respetan la igualdad jurídica de todos los estados soberanos, sin que gravite en la intensificación del vínculo internacional, el potencial humano de las naciones, la extensión de sus territorios o el exponente económico de su riqueza. El principio de no intervención. La República Argentina puede sostener con toda verdad que jamás se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país de la tierra. En consecuencia, está resuelta a sacrificar a los millones de habitantes contra el que quiere intervenir en los asuntos internos de la República Argentina. La autodeterminación de los pueblos, la política internacional argentina tiene dos objetivos bien definidos. En lo que concierne a sus propios problemas, subordinado todo a la suprema voluntad del pueblo. Y en cuanto se refiere a los problemas de otros países que se debaten en el seno de las organizaciones internacionales ante las cuales está representada la República, tratar de interpretar las aspiraciones íntimas de los pueblos del mundo, a quienes afectarán las soluciones que se proponen. Miren, la verdad número 15 dice, como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. En el orden social, la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema cuyo instrumento básico es la justicia social. Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos. No se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. El trabajo como factor fundamental de la producción de las fuerzas morales, las virtudes, la dignidad, no solo productor de mercancías, porque el objetivo supremo es el hombre y el trabajo. Es para el hombre y no el hombre para el trabajo, como sucede en los sistemas que solo atienden la dimensión económica del mismo. Solo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse
la personalidad libre. Perón, Congreso de Filosofía de Mendoza, abril 9 de 1949. Bien. Bueno, hay compañeros, compañeras, obviamente, que vamos a dejar de presentar. Ahí estamos. Bueno, cuando quieran, pueden obviamente desmutuarse, levantar la mano, podemos conversar, podemos charlar. Y para cerrar, yo lo que les quería decir respecto a esto es que, miren, hoy tenemos cantidad de compañeros y compañeras en el espectro que todo el mundo tiene una receta para poder salir la Argentina adelante. Perón, cuando aplicó los planes quinquenales para poder sacar la Argentina y dar la vuelta a patas para arriba en pocos meses, realizó un trabajo. El trabajo que realizó justamente fue, extrajo del pueblo su doctrina. Una vez que la extrajo, se la explicó a los compañeros y la puso en marcha. Bueno, hoy nosotros, por más que tengamos la receta del modelo argentino o tengamos pensado un primer plan quinquenal para llevarlo a cabo en un próximo gobierno, si no logramos la conciencia social en nuestro pueblo a través de los militantes de base, no vamos a poder aplicar ningún modelo argentino, ninguna conquista, ni nada a lo que se le parezca. Porque es deber y menester de cada militante y de cada compañero, cuando adquiere ese conocimiento, que es la doctrina justicialista, que lo carga en su conocimiento, la carga en su mochila, y cuando esgrime su bastón de mariscal, que su palabra, llevarla a la unidad básica, al movimiento político, al agrupamiento político, o llevarla al barrio, al vecino, y poder de alguna manera conversarla con los vecinos. Y empezar a crear la conciencia necesaria, la conciencia social necesaria que creó el general Perón. Bueno, hoy no lo tenemos a Perón, hoy tenemos los herederos de Perón. ¿Quiénes son los herederos de Perón? Nuestro pueblo, nuestra militancia, nuestra querida militancia. Ustedes son los herederos de Perón. Los soldados de Perón somos nosotros, compañeros. Entonces, hoy no lo tenemos a Perón físicamente, pero sí lo llevamos espiritualmente en nuestro corazón, porque profesamos una doctrina. Entonces, de esta manera, si queremos dejar un mejor país para nuestros nietos, para nuestros hijos, hoy nuestro deber es la lucha en el día a día, llevar la doctrina nacional justicialista a nuestra unidad básica y conversarla con los compañeros. Acá estamos todos esperando al Mesías, pero en realidad el Mesías no va a llegar, compañeros. La salida está en la doctrina y la salida está en la prédica que podamos llevar cada compañero y cada compañera a la unidad básica. De manera de, en el tiempo, organizarnos. Miren, la elección próxima, la que está viniendo, la que está llegando próximamente, no va a dar una solución definitiva, compañeros. Vamos a ser realistas y verdaderos. Va a dar soluciones pequeñas, medianas, parches, pero para poder resolver estas cosas de fondo, necesitamos un poder real que esté en manos del pueblo. Y para que tengamos un pueblo realmente consciente, tenemos que preparar a ese pueblo. Entonces, cada compañero de ustedes tiene la linterna. Use esa linterna para poder alumbrarle el camino a los que lo siguen. De alguna manera, en algún momento, vamos a confluir todos en el mismo camino, en la misma senda, e iremos hacia la unidad nacional, que era lo que anhelaba el general Perón. El general Perón anhelaba la unidad nacional y vaya que lo logró, creando conciencia. Bueno, la única manera hoy para la unidad nacional es crear conciencia. Cuanto más compañeros y compañeras multipliquemos la doctrina nacional justicialista, vamos a poder llegar a los resultados que todos soñamos y todos anhelamos. Una patria justa, libre y soberana.
No es imposible, compañeros, pero hay que laburar mucho y trabajar mucho. Bueno, los escucho. Hay personas que hacía tiempo que no las veía, que no nos veíamos por cámara y me pongo muy contento de verlos, compañeros, sinceramente. Así que los saludo, les envío un fuerte abrazo a todos y bueno, si algún compañero quiere tomar la palabra, con gusto estoy para escucharlo, sea para escuchar su aporte, su consulta, su pregunta. Acá no hay sabiondos, simplemente somos compañeros humildes. Si podemos responder, lo respondemos. Si no, lo buscaremos la respuesta y se la daremos luego la respuesta. Pero de esto se trata, un taller de lectura simplemente de juntarnos un rato a leer a Perón. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Estás muteada, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que hace rato que no podía enganchar el horario, las clases, todo. Vamos leyendo de a poquito, despacito, y dentro de todo este proceso también vamos compartiendo lo que nos va pasando en las unidades básicas, en las provincias, en las ciudades, acá en particular. Luchando para que esto de la unidad esté presente, esa conciencia de que o lo hacemos entre todos o no sale, que todos tenemos que estar metidos ahí adentro y tirando para el mismo lado, que es lo que más cuesta. Yo creo que en todos lados está esa dificultad, ¿no? De trabajar juntos, de trabajar unidos, de dejar los egos de lado, de apuntar al bien común, al bien de la comunidad, por sobre los dirigentes, sobre los nombres, por arriba de todo eso. Así que ahí, preocupada por el trabajo de la juventud, que yo creo que en algunos casos, al menos en particular en nuestra unidad básica, falta esto del entusiasmo que tenían los jóvenes. Así que salir a buscarlo, salir a proponerle cosas, ideas, enseñarles o acercarlos, aunque sea un poco a esto de la doctrina. Yo siempre les digo a los chicos, a nosotros nos pasa esto de que si no conocemos las ideas no las vamos a amar nunca. Uno no se puede enamorar de algo que no conoce. Claro, claro. Entonces es bastante complicado en ese sentido, ¿viste? O sea, siempre así como una discusión muy tonta, pero siempre hablamos de cuando los chicos hablan, por ejemplo, de fútbol, de Messi y de Maradona. Y yo digo, y vos a Maradona no lo viviste. Entonces como que no entendés un montón de cosas que los que lo vivimos sí lo entendemos. Yo creo que eso nos pasa con esto de la doctrina. Los que nos criamos en una casa donde había un cuadro de Evita y Perón colgado, donde se leían los libros, donde se conversaba, donde nuestras abuelas nos contaban cómo le transformó la vida a ellos la política peronista, lo sentimos de otra manera. Entonces, eso es lo que nos está faltando para nuestros jóvenes. Me encanta esto de aprender. Junto con esto también estoy haciendo unas capacitaciones que tienen que ver con la política, con la participación, con la ciudadanía y territorio, cuestionándome muchísimas cosas. Yo soy docente y cuando hablamos de lo que pasa con la educación, la otra vez hablábamos de la agenda política y yo decía hace años que, bueno, ahora últimamente, la educación y la salud no están en agenda política, o sea, y en gran parte es porque nosotros no estamos moviéndonos, no estamos luchando, no estamos reclamando, no estamos pidiendo, estamos dejando que nos atropellen. Así que bueno, bastante movilizada por todo esto, haciéndome el tiempo para no perderme estos encuentros, intentando aprender de todo y viendo cómo hacemos para esto que pasa acá, poder llevarlo a la básica, poder compartirlo,
Así que bueno, contenta. Bien, Patricia, bien, Patricia. Bueno, mirá, Patricia, para los jóvenes estamos intentando implementar un par de clases más adelante. Una clase como para lo que es, para motivarlos en cuanto a ideas en el armado de lo que es una unidad básica. Lo mínimo indispensable que debe tener una unidad básica, o sea, aprovechando sus recursos humanos. Y por otro lado, una compañera nos ofreció para intentar dar una clase de inteligencia artificial, pues yo le decía, mirá, sería interesante incorporar la inteligencia artificial al tema del peronismo para poder empezar a darle también un cambio al peronismo en el sentido de modernizarlo, buscar un peronismo del siglo XXI, y salir de ciertas cuestiones arcaicas que son, que hoy en estas últimas 2 décadas, sobre todo, de vicios de la política, que no tienen nada que ver con el peronismo. Y estamos trabajando con ese tema como para poder brindarle para jóvenes y no tan jóvenes, para todos. Así que cuando esté lo vamos a anunciar y lo podrá presenciar toda tu unidad básica si querés, Patricia. Así Muy queda bueno. hecho el ofrecimiento. Buenísimo, sí. Sí, Bueno. el otro día estábamos estábamos viendo unos videos justo hablando de esto de, bueno, la organización vence el tiempo, ya pensando en las elecciones y cómo empezar a trabajar y todo eso. Y también escuchábamos en uno de los discursos, una de las entrevistas de Perón, que esto de cómo las nuevas generaciones tienen que ir dándole el cambio al movimiento, ¿no? Porque si no, si lo dejamos, envejece y se muere, dice él. Así que yo creo que siempre el empuje de la juventud, como yo le digo, es esa sensación de que ustedes, cuando uno es joven, uno siente que puede cambiar el mundo. No, olvídate. Siempre es bueno tener ahí a los jóvenes prendidos y entusiasmados, y por ahí está costando bastante, está costando muchísimo. Incluso cuando somos jóvenes, cuánto le erramos, ¿viste? Cuando somos jóvenes, yo hoy, que yo soy ya un señor más grande y todo, me doy cuenta a veces las tonterías que uno hacía o que encaraba o que decía, y yo, qué sé yo, hoy por hoy a mi viejo no lo tengo, pero mi viejo me decía un montón de cosas en la cual uno con la soberbia de la juventud le decía que no o lo contrariaba, y hoy me doy cuenta de que el viejo tenía razón, ¿viste? Es que por eso mismo yo creo que ellos necesitan la guía de uno. Sí, de acuerdo. Es el momento donde está la energía, pero no está la sabiduría. Claro. Entonces, no está la experiencia, no está la vivencia. Entonces uno va metiendo la pata si no tiene alguien que te guíe. Y claro. Inclusive que te muestre el camino en este sentido, o sea, hacia dónde vamos, cuáles son nuestras bases, qué es lo que tenemos que tener como objetivo, como prioridad. Así que bueno, viendo a ver si podemos hacer de todo esto que vamos aprendiendo algo. Bueno, bárbaro, Patricia. Bueno, de Entre Ríos vamos a tratar de ir para Córdoba. ¿Cómo le va, Realdo? Buenas tardes, ¿qué tal? A ver si Realdo... A ver, ¿se puede desmutear, Realdo? Bueno, a ver. Ahí está, ahora sí. Ahora estamos. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo anda Córdoba, la linda? Córdoba es un lugar difícil, Córdoba. Mucho gorila, ¿no? Sí, y hay una desviación de esto del cordobesismo, es una desviación utilizan algunos eslogan peronistas, pero están cada vez más alejados. O sea, esto superó a lo que en su momento fue la renovación, que fue mal llamada renovación, porque yo creo que más que renovación fue desviación del peronismo. Sí, necesario en su momento por el hecho de que no teníamos más al general, pero nos olvidamos de ciertos principios, o sea,
que el pueblo era el único heredero, que teníamos que pasar de una democracia que hoy es una democracia condicionada a una democracia más participativa. O sea, hacer efectiva la comunidad organizada, en definitiva, para llegar a una democracia participativa. La reforma constitucional que se dio, si la del 53 estaba fuera de época, digamos, con la del 94, las modificaciones del 94, si bien incorporamos cosas que ya estaban establecidas, como el tema de los derechos humanos, los pueblos originarios, etcétera, el ambiente, que acá tenemos que destacar que el primero que habló del ambiente fue Juan Domingo Perón. En esto yo creo que fue un adelantado en ese sentido. Y bueno, esa reforma constitucional sirvió para la atomización, más con un sistema liberal al mango como ahora, entonces esa atomización de las provincias, o sea, del Estado-Nación en provincias que no se consideran como partes del Estado-Nación, o sea, priorizan los intereses particulares de la provincia sobre los intereses generales de la nación. O sea, hay toda una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta y modificar en el futuro. Yo creo que si no volvemos a acá no hace falta una reforma constitucional, sino volver a la Constitución de 1948. 49. O sea, si no volvemos al momento del 48 con la Constitución del 49, no vamos a salir a flote. Otra de las cosas que hay que encarar, ni bien se alcance algún grado de poder llegando al gobierno, que nunca se logra el poder absoluto, sino una cuota más de poder, es una reforma constitucional y, por supuesto, una reforma de la justicia. Yo creo que lo que hace Claudia Sheinbaum de México nos está copiando lo que nosotros quisimos hacer, pero no lo pudimos lograr unos 20 años atrás, o sea, lamentablemente, ¿no? Es una justicia totalmente condicionada, manejada desde afuera, manejada por los intereses de las multinacionales, de los poderes económicos. Entonces, sin justicia no hay Estado viable, ¿no? Tal cual, sí, correcto. La decisión que tomó Claudia Sheinbaum hace 10 días fue fundamental para el futuro de México, fundamental. Sí. Y lo otro, tenemos que remontarnos un poco más a lo que fue nuestra historia. Estamos tratando de falsificar la historia. Ya venimos con una historia bastante deformada, la historia del Luisique, la historia, tal es así que tenemos la avenida más grande de Buenos Aires, que se llama Bernardino Rivadavia, el entregador más grande que tuvimos, o sea, el que primero sacó un préstamo que no llegó nada aquí a la Argentina, el que quiso procesar a San Martín, por eso se tuvo que ir, el que quiso eliminar a los caudillos provinciales. Entonces, bueno, pero usted fíjese, Realdo, fíjese que estas cosas que usted marca, que están perfectas, estos son los temas que nosotros tenemos que volcar en la unidad básica. Justamente porque, mire, a ver,
que la historia de este país la escribió Mitre, pero usted tiene razón. Rivadavia a San Martín lo siguió hasta abajo de la cama, hasta expatriarlo, sacarlo. Y después, la labor de Mitre de escribir la historia, nos dan un cuento totalmente al revés en lo que es la escuela, porque usted fíjese, Mitre se encargó de hacerle la oreja a Urquiza para sacarlo del federalismo, ponerlo en contra de Rosas. Después de que logró ese objetivo, el mismo Urquiza se logró hacer el mismo trabajito. El mismo trabajito fue y le llenó la cabeza al Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa se puso en contra del federalismo y se armó todo un tema en contra del federalismo y ahí terminó ganando la historia Sarmiento y Urquiza y Mitre. ¿Me entiendes? Claro. Son los que fueron los que escribieron una historia falsificada. No es nuevo la compra de diputados y senadores, porque bueno, a Urquiza también lo compraron, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo compró el Imperio del Brasil, lo coimió. Hay que decirlo con todas las letras. El Imperio del Brasil lo coimió y lo compró con todo, a expensas de Mitre y compañía. Y toda la manga de traidores esto. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente y la izquierda marxista, que tiene una visión un poco distinta, también se remonta en Roca, sin reconocer que Roca, si bien ordenó un poco el Estado, creó el registro civil, etcétera, etcétera, pero no nos olvidemos que fue un genocida, o sea, exterminó los pueblos originarios. Hizo barbaridades, acomodó el país para lo que vino después, todo el liberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso la verdadera historia es la historia revisionista nuestra, con gente que a lo mejor no viene del peronismo, como Scalabrini Ortiz, o sea, Jauretche venía del radicalismo, de Forja. Ahora usted mire, Realdo, si hay cosas y temas inagotables para poder tratar en una unidad básica y poder, porque esto justamente es parte de la historia, es parte de la formación de los compañeros, parte de conocer todo y bueno, y de poder tratar en algún momento a hacer un buen cuadro político representativo de una localidad o de una unidad básica, ¿no? Esto es elemental todo esto. Pero bueno, la práctica, y lo fundamental es la práctica. Que cierre la idea, así le podemos dar la palabra a algún otro compañero, ¿sí? Bueno, de los conceptos teóricos que nunca tenemos que dejarlos de lado, o sea, tenemos que leer, participar de cursos. Yo no necesitaría a lo mejor participar de un curso de formación política porque uno ya tiene sus años, ya participó, ya incluso ocupó cargos, pero siempre viene a bien refrescar un poco, volver a las bases, volver a las bases, que creo que eso es fundamental para mí. Aparte es un acto de grandeza y de humildad para los compañeros, porque uno por ahí también en esos encuentros puede también dejar el aporte, puede dejar un aporte interesante desde la experiencia, ¿no es cierto? Y la práctica, o sea, ponerlos en práctica. Todos los conceptos teóricos, ponerlos en práctica. Así, bueno, en base a lo grande, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, o sea, con las tres banderas, la tercera posición, que si bien hoy tenemos que a lo mejor adaptarlas un poco, porque la realidad no es la misma de los años 50, no fue la misma en los años 70, en el 74, y no fue la misma hace 20 años atrás. Va cambiando, pero
Bueno, hay conceptos que son básicos, o sea, nosotros no podemos rifar nuestra soberanía política. En esto, sea quienes manejen el mundo, los yanquis, los chinos, los rusos, nosotros tenemos que mantener nuestra soberanía política. No, no podemos ser esclavos y peones de nadie. En esto es fundamental. Bueno, Realdo, muchísimas gracias. Vamos a pasar a Mendoza o Santa Fe. Hola, Dardo, ¿qué tal? De ahí desde la provincia de Mendoza. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Te escuchamos. Estás muteado, ¿eh? Ahora Hola, sí. buenas tardes, compañero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dardo? Buenas Bien, tardes. todo Un bien, placer. gracias. Atento escuchando lo que contaba el compañero Realdo y Patricia, y quería resaltar un poco lo de la formación, lo que decían, y contarle un poco de la historia personal mía. Bueno, sí. Yo no vengo de familia peronista, y de hecho la familia, la gran parte de mi familia, de parte de mi viejo, son más bien más radicales, con otra formación, ¿no? Y yo cuando era joven, pues siempre hubo algo que a mí no me cerraba y no me gustaba, y bueno, siempre tuve muchas diferencias, ¿no? Y mi primera militancia, por así decirlo, fue en un partido de izquierda, eh, por la rebeldía de la juventud, ¿no? O sea, de estar en contra de todo, romper todo, prender fuego todo, bueno. Y a mí no, veía algo que cuando uno va creciendo en el tiempo veía que no me alcanzaba, algo que no entendía, que no me cerraba. Por ahí no sabía muy bien qué, pero en como que había un sentimiento muy fuerte al principio, pero como que no terminaba de cerrarme, ¿no? Y gracias a la vida me crucé con un gran formador que tuvimos acá en San Rafael, que lamentablemente el año pasado lo perdimos, el compañero Lucio Olmedo, que una persona que formó muchísimos cuadros acá en el sur de Mendoza, una persona súper importante, con una pedagogía y una forma de llegar a los compañeros que verdaderamente emocionaba, una persona muy grande, de edad muy grande, pero con un compromiso y una militancia que estaba en la básica, todo lo que sea partido, no solamente el PJ, ¿no? El partido de base doctrinaria peronista, en todos. Y todos, para todos era referente él, o sea que era una persona que no era partidista o personalista o de esto que nos está pasando ahora. Y llegó, gracias a él, empecé a entender lo que es la doctrina y el peronismo. Un poco lo que decía, que a mí me llegó lo que decía, el ejemplo que, cómo se nota que es docente la compañera Patricia, porque el ejemplo que usó con el tema Maradona-Messi cerró de una manera increíble. Los que decían, vos porque no lo viste al Diego, y ahora los pibes que te defienden a Messi. A mí me pasa con Román. Y es conocerla, discutirla. Y al principio una de las cosas que me llamaba la atención de suya, compañero, que decía que ser peronista no es solamente militar en un partido, sino se piensa, se vive y se siente como peronista. Claro. Y a medida que van pasando las clases, uno lo va entendiendo un poquito más. Y es tan linda la doctrina, porque enamora de una manera que a mí me ha abierto la cabeza. Es impresionante lo que uno va aprendiendo y se le abre el abanico al ver la realidad, trasladarla a la doctrina a la realidad. A mí me pasa mucho con la actividad sindical, soy militante sindical en la Universidad Nacional de Cuyo, y si al compañero Realdo le es difícil militar en Córdoba, imagínense lo que es Mendoza, compañero. Está muy complicado los peronistas acá, muy complicado. Pero no sé si es que eso nos hace un poquito más fuerte, nos da un poquito más de coraje, y lo hacemos con mucha más ganas. Nosotros no estamos, yo me estoy levantando y acostando y pensando en la militancia. A veces mi mujer o mi pendejo un poco me retan y me dicen, gordo, pegate un poquito, porque a veces
bueno, los que conocen lo que es la militancia sindical y el que se lo toman en serio se trae muchas veces las penas y las frustraciones de los compañeros y las hace como propias. Y con las cosas que pasan en Loncuyo, con las cosas que pasan en Mendoza en general, vivimos de muchas amarguras, ¿no? Nos tenemos muchas amarguras últimamente. Aunque también hemos tenido muy buenas conquistas. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Cuyo hasta hace poco no teníamos sindicato no docente. Y bueno, se empezó porque los chantas que estuvieron antes se robaron todo. Entonces nosotros tenemos que empezar con una nueva, a predicar en las catacumbas, como dice un compañero. Y a empezar a convencer a todos que el sindicalismo es bueno para todos, que en sindicalismo nos refugiamos todos, que no es una cuestión personalista ni para hacerse rico ni para estar acomodado, como mal lo usaron los anteriores que dirigieron el sindicato. Y bueno, entre esas conquistas hemos ido... yo particularmente me ha servido mucho el tema de la doctrina porque he ido aplicándola en la militancia sindical y verdaderamente quiero decirle algo. Ser doctrinario asegura el éxito y es increíble cómo se nota porque tengo compañeros que tienen una verborragia impresionante y demás, pero por ahí están un poco perdidos con algunas ideas y demás, y se les nota a la hora de transmitir, a la hora de hacer cosas, de hacer, ¿no? Más que de hablar, de hacer. Y a mí me ha servido muchísimo esta clase de formación. El año pasado tuve la oportunidad de hacer un ciclo de formación sindical con la juventud de la CGT, que viene muy bien, la juventud de la CGT, y la verdad que fue una belleza. En este ciclo es muchísimo más específico, se ahonda muchísimo más en los temas y es mucho más amplio, ¿no? En el del año pasado eran más generales, habían diferentes expositores de una talla impresionante y sirvió muchísimo. Y la verdad que estoy muy contento de participar de estas cosas porque nos hacen muy bien. Por ahí a veces no tenemos mucho tiempo, a mí me pasa por ahí no de leer el documento, a veces no le quiero mentir, compañero, un poquito de trampita con la inteligencia artificial y le metemos un resumen ahí. Pero bueno, con esto lo complementamos, después repasamos los videos y a medida que lo podemos ir haciendo, lo vamos haciendo. Excelente. Pero en esta charla, estas cosas, la verdad que nos queda muchísimo, a mí me queda mucho. Y bueno, quiero agradecerles nada más. Así que bueno, era eso más o menos lo que le quería contar. Y hay una cosita que había hecho una anotación acá, perdón que si me voy un poquito del tema, pero es sobre la clase, sobre el tema de política peronista. Sí. Hay una proposición que escuché de un compañero sobre el tema de cómo hacer política peronista y darle fuerza a las organizaciones libres del pueblo a través del Estado, ¿no? Y uno de los ejemplos que a mí me llamó mucho la atención y que se trató el año pasado en la clase de formación de la juventud sindical, que era, por ejemplo, en el momento esto lo digo y bueno, que los compañeros veamos entre todos qué es lo que pensamos, a ver si está bien, si está mal. Pero el año pasado, por ejemplo, se discutió sobre, en el momento en que se recuperó YPF, por la parte del gobierno de Cristina, había una discusión donde las acciones debían estar en el Estado o, por ejemplo, se había hecho la propuesta de que fueran parte socio mayoritario la CGT. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿No? Que el Estado, por supuesto, el pueblo elige y uno tiene que ganar las elecciones para hacer política, digamos. Ahora, si hubiese estado, por ejemplo, darle fuerza a las organizaciones libres del pueblo, en este caso, a la rama sindical, la rama de los trabajadores, y si se hubiese puesto esas acciones
en la CGT uno garantiza que los intereses permanentes de la nación queden en el pueblo y se tomen políticas de acuerdo a los intereses de los trabajadores. Entonces me parecía importante traerlo acá para los compañeros para que pensemos un poquito a ver si ese es el camino, siendo más específico en qué es lo que es hacer política peronista, ¿no? O también organizar. Ese era un ejemplo, y el otro ejemplo era organizar al pueblo a través de los ciudadanos, la participación activa de las organizaciones libres del pueblo, llegar hasta un consejo, trabajar mucho más el tema de las ramas del movimiento, la rama femenina, la rama de la juventud, del partido, de los trabajadores. Ahora se está hablando de una rama empresarial, incluso una rama de técnicos profesionales. Bueno, en fin, eso era más o menos las ideas que había anotado acá y no sé qué les parece a los compañeros. Yo en mi caso te puedo decir de que es un reaseguro que las empresas que se intentan hoy privatizar o que fueron privatizadas de haber estado en manos de los trabajadores no se podían haber privatizado o no se podían haber vendido. Yo entiendo de que todo lo que esté en manos, o sea, lo que conduce el Estado, si está en manos, el otro 50% está en manos de los trabajadores, bueno, está garantizado el cuidado y el éxito de esas empresas, porque qué mejor que estén al cuidado de los trabajadores. Ahora, eso sí, a mí me parece que hoy, tanto en los sindicatos o en los movimientos de trabajadores, debería trabajarse fuertemente el tema de lo doctrinario, porque entre la masa trabajadora de la actualidad no hay una conciencia social todavía en cuanto a los derechos adquiridos. Mirá, hay muchos compañeros, yo entro a trabajar a muchas empresas por mi profesión. Recorro obras de construcción, entro a trabajar a la industria del gas, del petróleo, hablo con empresarios y con obreros permanentemente, y escucho las dos campanas. Y hay compañeros que tienen 20, 30 años de antigüedad en un trabajo que todavía no se dieron cuenta que los derechos adquiridos, por ejemplo, cuando a fin de año dicen, no, la empresa me dio el pan dulce, me dio la sidra, y pero vos no te enteraste, no te lo dijeron en el sindicato que el pan dulce, la sidra, fue una conquista social, de que en su momento, cuando lo entregaba Perón y Evita en aquella etapa, eso era un lujo, que solamente la clase pudiente podía llegar a tener un pan dulce y una sidra. El peronismo fue el que hizo que ese pan dulce y esa sidra llegue a la mesa de todos los trabajadores, que cada laburante, que cada trabajador con el sudor de su frente lo pueda adquirir, lo pueda comprar o lo pueda recibir en la puerta de la fábrica donde trabaja, y que el empresario no le regaló nada, simplemente le entregó algo que es una conquista del peronismo, como para darte un ejemplo. Entonces creo que habría que trabajar fuertemente con lo doctrinario en los movimientos de trabajadores y en los sindicatos, fuertemente, ponerse las pilas a los compañeros ahí en ese aspecto. Pero al menos considero de que es una muy buena medida, y que justamente el tema de la actualización política y doctrinaria de las cuales hablaba Perón, claro que sí, la doctrina hay que ir ayornándola a los tiempos, porque bueno, en los tiempos del 45 a los de hoy, el 2025, después de 70 años, hubo algunos cambios, y por supuesto que claro que sí, que las tres históricas ramas del peronismo hay que ampliarlas, y que hay que darle una participación no solo a la rama femenina y a la rama de la juventud, de que sí, que hay que crear una rama empresarial peronista, claro, consciente. Si no tenemos la pequeña rama empresarial que el peronismo, o en el nombre del peronismo, en las últimas décadas, desde la democracia a la fecha, mirá, lo digo con todo el dolor del alma, hemos hecho desde el peronismo dándole beneficios a cantidades de empresarios que hoy son monopolios.
Hoy son 20 o 30 los dueños de la Argentina. Los hemos hecho ricos con todas las conquistas. O sea, las políticas de nuestro, en nombre del peronismo, ha hecho ricos a estos tipos. Y estos tipos hoy no tienen ningún tipo de amor, ni por la patria, ni por su gente, ni por los trabajadores. Cuanto más monopolio y cuanto más pueden esclavizar a nuestro pueblo, lo van a hacer. Y la verdad, y los hizo rico el peronismo. El peronismo los hizo ricos a esos empresarios. Entonces, no podemos tener una burguesía nacional de 40 empresarios. Yo creo que hay que distribuir, en el sentido de la distribución de la riqueza, es crear pequeña y mediana empresa, tener miles y miles y miles de empresas que no se conviertan nunca en un monopolio. Y de esa manera va a estar repartido, va a haber equidad. ¿Entendés? Entonces, no tener 40 empresarios, sino tener 200.000 empresarios. Y si se puede que los 3/4 partes sean peronistas, bueno, hay que trabajarla con la doctrina. Como trabajó el PF en su momento con el gobierno de Perón, que distribuir. Claro, todo eso es labor militante, trabajo militante, es responsabilidad de las bases todo eso de laburarlo. Porque nuestros dirigentes hoy no están a la altura de las circunstancias, ese es el problema. Por eso llegamos a donde llegamos, ese es el tema, ¿viste? Porque no se ha trabajado solo lo material y se ha dejado de lado lo espiritual. Y hoy tenemos un pueblo que está con el corazón, con odio, y vos fijate que han puesto en la Casa Rosada a un tipo que nos está volviendo loco a todos, porque la gente lo votó de una manera y ahora se quiere matar, quiere meter la cabeza abajo de la tierra, porque los está destruyendo. Es un tema esto. Entonces, esto falló nuestra labor militante, falló la dirigencia, falló en pleno de no haber trabajado con los compañeros en los movimientos sociales, en la unidad básica, en el agrupamiento político. Por eso estamos fuertemente convencidos de que la salida es la doctrina en el tiempo, que acá no hay soluciones mágicas. En el tiempo quizá va a haber que predicar mucho, mucho, y de estos encuentros cada uno de nosotros lo va a tener que multiplicar y multiplicar y multiplicar hasta que en algún momento se realice de que pasemos a ser de una masa inorgánica a ser un pueblo organizado. Qué importante esto de la parte espiritual también, de la parte de sentimiento, ¿no? Que lo que nos trajo ahora la partida del Papa, y que a mí particularmente yo vengo de una familia católica, cristiana católica, y yo un poco me alejé mucho de eso porque, bueno, por cuestiones que a mí no me gustaban, que veía en la iglesia. También iba a una iglesia los curas separaban los curas y parecían militares, parecían los curas. Pero bueno, entonces a mí me causaba un poquito estamos escuchando, Dardo, ¿eh? ¿Me escucha? Estamos escuchando. A ver. Bueno, en todo caso, si se fue la señal. ¿Ustedes me escuchan, compañeros? ¿Me escuchan? Háganme así. Ah, bien, perfecto. Bueno, mientras recupera el audio, Dardo, no sé, ahí estamos en provincia de Santa Fe, tenemos la compañera Mailén, si quiere saludar, bienvenido sea. Acá tenemos el compañero de provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca, Osvaldo. Hola, Osvaldo, ¿cómo te va? Rosa Sánchez de Escobar. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Bueno, a todos agradecerles la presencia. Si alguno quiere... ahí está saludando Mailén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría verte, Mailén, porque me habías dicho que estabas con el tema, muy ocupada con el tema de las cursadas, y bueno, y verte hoy acá en el taller, quiere decir que algo te atrapó de lo que habrás leído o de lo que vamos haciendo, y vas mirando los videos de los encuentros, y bueno, y está bueno. Así que te mando un fuerte abrazo, Mailén. Ahí está. Quise aprovechar hoy que pude. Muchas gracias. Perfecto, Mailén. Fuerte abrazo peronista para vos, Mailén. Bueno, a ver, intentá, Dardo, a ver si te podemos escuchar y cerrá ya, porque ya vamos a ir terminando. En 1 o 2 minutitos estaríamos terminando el encuentro. No sé si me escucha, compañero. Y ahí te escucho, dale. No, está bien, lo dejamos. Era simplemente este tema, resaltar la parte, no solamente que el peronismo que se ocupe de lo material, sino de lo espiritual también. Y bueno, mucho nos ha hecho pensar
a mí particularmente la partida del Papa y repasando videos y todo el material que ha llegado, la importancia de esto. Así que simplemente era eso, compañero. Gracias, Dardo. Gracias. Muy amable, muy amable. Bueno, compañeros, compañeras, si Dios quiere, el próximo lunes estamos viendo economía peronista, una materia que es especial para organizarse en el hogar. Es espectacular esa materia, así que si Dios quiere, el próximo lunes estamos viendo economía peronista. Desde ya, gracias a todos por estar presentes. Voy a interrumpir ahí está Mailén, hola Mailén, ahí está saludando, perfecto. Voy a interrumpir la grabación, así ya los termino de saludar. Vamos a cortar la grabación, detener grabación.